Nos vamos a responder en esta serie una pregunta: ¿cómo vivieron los héroes de la fe? Al llegar a Hebreos 11:1, vamos a encontrarnos con diferentes tipos de personas, no solamente hombres, hay mujeres también, que son llamados héroes de la fe, y que por mucho tiempo y en muchas oportunidades este texto se ha usado y se usa en todo el mundo para ministrar, para motivar a la gente a despertar su fe en Dios, aprender a decir si se puede con la ayuda del Dios de los cielos. Y vamos a analizar estos personajes y vamos a ver qué encontramos para practicar en nuestras vidas. Pero primero que todo encontramos en Hebreos 11:1, que trata acerca de la visión y permanencia de la fe. Visión y permanencia de la fe. Y nos introduce a ese mundo maravilloso, a ese tiempo que para nosotros es fascinante, para ellos fue difícil, porque ellos soportaron terribles oprobios, padecimientos, pero todo esto antes de renunciar a su fe. ¿Qué es lo que en realidad falencia en nuestra época? Usted mira, hace una observación rápidamente a cualquiera de las actividades y cosas que se hacen hoy, y usted se encuentra que en la gran mayoría no existen los rasgos de la fe. No hay un ápice de fe. Sencillamente hay la popularidad, hay la majestuosidad, hay la grandeza y la influencia del último tiempo, pero no la fe. Por esa razón es importante descubrir cómo vivieron estos personajes. El versículo 1 pareciera ser que nos habla de la fe, pero no es realmente una definición formal de la fe. Más bien es una descripción de lo que Dios hace por nosotros a través de la fe. Porque aquí hay un juego de palabras que hay que tener muy en cuenta. Y es que la fe sola es muerta. Fe en el vacío, fe en el universo, fe en lo inexistente, fe en lo que se ve, no es fe. Es un salto a las tinieblas, es un salto al vacío. Entonces lo que encontramos en este versículo es la condensación de lo que Dios hace a través de la fe por nosotros. ¿Correcto? ¿Qué hace Dios? Que las realidades que se esperan se nos hagan tan reales como si ya las poseyésemos. La fe es una gran y enriquecedora experiencia. Si usted no ha vivido un tiempo de fe, lo desafío a entrar en esa dimensión. Si usted está cargado del sistema humano que arguye y aumenta y argumenta sobre la gran filosofía, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Dime qué tan profesional eres y te diré qué futuro tienes.
La fe anula en cierta forma todas estas maneras de pensar, porque nuestro futuro y nuestra prosperidad y la obra nuestra no está en lo que poseamos, en lo que somos ahora, sino en lo que Dios es, ha sido y será siempre. Bendito sea Dios. Este texto provee una prueba convincente e inalterable de que Dios, de que las bendiciones espirituales invisibles del cristianismo son totalmente ciertas, reales y posibles en este precioso tiempo. O sea que no es simplemente que aquellos la pudieron vivir, que los personajes que menciona el texto de Hebreos, solamente ellos pudieron vivir esa experiencia y para nosotros no quedó nada. Claro está que si tú te dejas guiar y conducir por el camino del materialismo, por el camino de la gran filosofía, por el camino de la ciencia humanística, usted va a caer en eso y nunca va a disfrutar de lo que es la fe. Nunca va a ver a Dios obrando. Siempre va a estar atenido a lo que el hombre puede hacer por usted. Pero cuando usted comienza a desarraigar ese sistema y aplicarlo únicamente para lo que tiene que aplicarlo, se va a encontrar con que Dios es real, Dios es poderoso, Dios es cierto, Dios es justo, Dios es maravilloso y Dios está obrando en este tiempo. En otras palabras, nos trae el futuro al presente y hace visto lo invisible. Porque es que cuando hablamos de fe, y el texto nos lleva a eso, en el principio Dios creó las cosas de lo que no existía, de lo inexistente. Inmediatamente usted comienza a tener un problema. Es más fácil creer en el Big Bang, que hubo una explosión y se formó todo lo que hay. Pero la iguana sigue siendo iguana. El tití sigue siendo tití. El humano sigue siendo humano, ya con menos desarrollo por la degradación y el sistema alimenticio que se va dando cada día más precario. Hay menos desarrollo, pero todo continúa igual. Entonces no fue evolución ni Big Bang. Escúchame, de lo que no existía, de lo que no era, de lo que no había, Dios creó el cielo y la tierra, las aguas, lo que hay dentro de la tierra, el petróleo, las esmeraldas, los rubíes, el oro, la plata, el hierro, el bronce, todo lo que usted quiera encontrar en la tierra, Dios lo creó. Y no existía, ¿por qué? Porque fue un acto de poder. Y en ese acto de poder Dios dijo, hágase. Y se hizo. La fe es la confianza en la fidelidad o confiabilidad de Dios como única esperanza para la humanidad, para que llegue a la salvación, a la estabilidad, a la madurez, a la vida espiritual sobre la tierra. La fe es la convicción de que lo que Dios dice en verdad es verdad y que lo que ha prometido se cumplirá a pesar de.
que tenemos que confiar en Él, pues Él nos da el obsequio de la fe. A pesar de que parezca que no, es imposible. Porque, a ver, la visión que nos han diseñado es lo que usted ve, lo que usted palpa, lo que usted siente, lo que usted puede presentir. Pero en Dios va más allá de eso. Un golpe de poder de Dios puede cambiar tu hígado, puede cambiar tus riñones, puede cambiar tus ojos, puede cambiar tu manera de pensar, que es lo más duro para el ser humano. Puede cambiar tus procedimientos para vivir en un golpe de poder de Dios que no existe, que no se ha visto, que la ciencia no puede registrar operacionalmente porque no lo va a hallar. Lo que decían de la niña es inexplicable. Que ese baño de sangre sobre el cerebro ya se esté desapareciendo. Es imposible, pero es un milagro. Porque lo imposible es lo que amerita un milagro. Lo que no tiene alternativas es lo que amerita un milagro. Es un acto de fe. Eso que no se puede, eso que no se alcanza, eso que no se percibe, es lo que necesita un milagro de fe. Entonces la fe precisa y se basa en algo. Y la gente ha dicho eso, la fe se basa en algo. Pero ese algo no es algo que yo piense que es, o suponga que es, o que alguien en el pasado haya dicho que es. La fe se basa en la evidencia de Dios sobre la tierra, sobre lo creado, sobre lo fundamental, sobre la conciencia, sobre el alma, sobre el espíritu, sobre lo que es realmente la persona humana. Porque usted no es persona porque es un bulto, o porque sea gordo, porque sea flaco, porque sea bonito, porque sea feo. Eso no esa no es la definición de persona. Es porque usted tiene capacidades de razonar, de razonamiento inexplicables, inconcebibles. ¿Cómo puede ser que usted le diga a un niño de estos: sube primero la pierna izquierda, la sube y luego sube la derecha, la sube y ahora sí, otra vez lo mismo en el otro escalón y lo sube, y ya no necesitas decirle más, porque al regreso lo hace y vuelve y lo hace y vuelve y lo repite? Porque el hombre está diseñado y la mujer de cosas inexplicables, porque está basado en la hechura de Dios y a imagen y semejanza de Dios, que es a través del poder de Dios, que eso no tiene la capacidad del hombre de definirlo de manera tan casual ni permanente. La fe no es un salto en las tinieblas. La fe exige más que segura evidencia de Dios, y la encuentras, ¿sabe dónde? No es en el televisor, no es en Facebook, no es en Instagram, no es en Telegram, no es en WhatsApp, no es en ninguna red. La fe la encuentras en la bendita palabra de Dios. Ahí encuentras a Dios obrando, ahí encuentras a Dios moviéndose, ahí encuentras a Dios creando, ahí encuentras a Dios fluyendo, ahí encuentras a Dios mostrando su gloria, su poder y su misericordia. La fe entonces no se limita a posibilidades. Alguien dijo: hay la posibilidad, hay una luz en el túnel de que el hermano vuelva a vivir.
Pero de las 100 posibilidades, ya tiene agotadas 99. Solo le queda una posibilidad. La fe acciona cuando ya no existen posibilidades, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya todo se ha agotado y para ti no hay alternativas. Dios, a través de la fe, cambia el destino de las cosas, cambia el rumbo de la vida, cambia el sistema de la persona, cambia el sistema económico, cambia la vida de nosotros los seres humanos. Bendito sea Dios. La fe no se limita a posibilidades, sino que invade el ámbito de lo imposible para hacer lo posible por Dios y para su honor. No es para el honor del hombre, no es para que el hombre se engrandezca, como hace comúnmente todo líder que se crece un poquito porque la gente lo apoya, entonces se infla y se crece. Y no se recuerda que sus fuerzas están en que la gente lo ha apoyado. A la hora que la gente le retire el apoyo, hasta ahí llegó. Porque nosotros no somos líderes errantes, somos líderes de personas y por personas. Entonces la fe se basa en lo imposible para que Dios reciba el honor. ¿Me escuchó eso? Para que Dios reciba el honor. Para que Dios reciba el honor, no el hombre. Para que Dios reciba el honor, no la mujer. Para que Dios reciba el honor, no el niño. Para que Dios reciba el honor, no la iglesia, no las instituciones. Para que Dios reciba honor, honra, gloria y alabanzas. Es para eso. 3. Alguien ha dicho: la fe comienza donde terminan las posibilidades. La fe inicia donde terminan las esperanzas humanas. La fe inicia donde ya no hay alternativas. De lo contrario, mientras haya una posibilidad, lo que usted actúe y accione no es fe. Está basado en la posibilidad que existe. Una de 1000 posibilidades, pero es una. Mas la fe actúa cuando ya no hay posibilidades. No existe ni una siquiera, ni media, ni un cuarto, ni un céntimo. No existe nada. Entonces Dios hace que la fe actúe. Porque la fe es antes que el conocimiento, la fe es antes que la razón, la fe es antes que el ser humano, la fe es antes que lo creado, la fe es en Dios. Y Dios es eternamente y para siempre y por siempre. En la fe, en la vida de la persona en fe, se presentan dificultades, se presentan problemas. Pudiéramos decir que Dios pone a prueba la fe en un crisol para ver si es genuina. La fe tiene que ser puesta a prueba. Y es cuando usted se levanta, como aquella mujer que se levantó una mañana, ya tenían 7 días de no comer nada, no existía nada. Se levantó y tendió los platos en la mesa y le dijo a los hijos: vengan, hoy vamos a desayunar. Los niños dijeron: ¿pero de dónde? Si no existe nada. Papá no ha podido volver a trabajar. Y te voy a decir dónde sucedió eso. En Mariquita, Tolima, para que no vayas a pensar que me lo inventé. Y estaba sucediendo con unos líderes. Entonces ella sirvió los platos
y dijo: vamos a comer. Y no había nada en los platos, ni había en la alacena, ni había en la nevera, ni había en el bolsillo, ni había en la tienda tampoco. Y comieron y se llenaron. Eso es una locura. Pero así es como actúa la fe cuando no hay nada, cuando no hay esperanzas, cuando no hay alternativas, cuando no hay soluciones, cuando no hay nada a la vista. Salta la fe y dice: aquí está Dios para obrar en mérito propio, para sacar adelante lo que tiene que hacer, a pesar de que ya no exista la posibilidad de que suceda nada. Bendito sea Dios. Es lo que sucedió con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Sara, cuando ya había perdido la costumbre de las mujeres. Ya no podía engendrar. Y dime, ¿qué hizo Dios? Le volvió la costumbre y pudo engendrar. Eso parecen motivaciones de un mentalista. No es. Es verdad. Es realidad. La ciencia misma comprueba que lo que dice la Biblia es verdad. Pero como dijo alguien, las dificultades son el fuego que aviva y alimenta nuestra fe. Donde no hay dificultades, es difícil que haya fe. Donde no se terminen las esperanzas, es difícil que haya fe. Donde no se cierren los caminos, es posible que nunca haya fe. Cuando no hay limitantes, es posible que no haya fe. Pero cuando hay todos esos aspectos en común, en contra del ser humano, entonces es cuando Dios dice: activa tu fe. Moisés, ¿por qué clamas? Extiende la vara que tienes en la mano y haz que el mar se divida en dos, para que pasen en seco. ¿Por qué le temes al ejército que está en Pi-Hahiroth? ¿Por qué le temes al ejército que viene con Faraón tras ti? Yo luego no te mostré con las 10 plagas que la vara te servía para hacer lo que quisieras. Extiende tu vara de fe y haz lo que tienes que hacer. Cuando se le limiten la vida, la posibilidad, la fuerza humana, la capacidad humana, activa tu fe, que Dios está por hacerte ver la gloria de Él, para manifestar su grandeza en este último tiempo, para testimonio de que Él sigue siendo el Rey. Esto es a causa de haber andado por fe y no por vista. Los dignatarios del Antiguo Testamento recibieron la aprobación divina y la recomendación por todas las edades como dignos de ser herederos del reino del Dios Altísimo. Mire, escúcheme, el énfasis de Hebreos y de toda la Biblia no es que poseyeron reinos, pues lo hicieron. Sehón, Og, y todos ellos fueron destruidos. Pero la insinuación de Dios por la fe, ¿sabe qué? Es que ellos alcanzaron misericordia de Dios por la fe. Ellos entraron al reino de Dios por la fe. Ellos derribaron
imperios, reinos y todo lo que quisieron por la fe. O sea, que el mérito de la fe es que entres al reino de los cielos. ¿De qué te sirve que te sanes? ¿De qué te sirve que te liberes? ¿De qué te sirve que tengas dinero si usted no entra al reino de los cielos? La fe viene para que tú entres al reino de Dios y su justicia y veas al Dios de la gloria obrando en tu vida y te recibe en gloria por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Para eso es la fe, mi querido hermano, mi querido amigo. Para eso es la fe. La fe nos da el único relato verdadero de la creación. Y escúcheme, aquí es donde la ciencia, como en el Triángulo de las Bermudas, naufraga. Desaparece y no se vuelve a ver. ¿Quién estuvo en la creación? Dios. ¿Quién dejó testimonio de cómo creó las cosas? Dios. ¿Quién fue el que dijo cómo se hicieron las cosas? Dios. ¿Dónde hay que basar nuestra fe? En lo que Dios dijo, no en lo que el ser humano pueda decir. Dios dijo y existió. Dios habló y se hizo. Dios dijo hágase la luz y la luz existió, existe y nadie la ha podido cambiar ni la cambiará jamás. Lo que Dios hizo sigue igual, continúa igual y terminará igual. Creemos su palabra y con ello conocemos como si hubiésemos estado allí. Y ahí es donde la fe obra. ¿Cómo puedo creer yo una cosa que no he visto? Si el mundo dice ver para creer y Dios dice creer para ver. Primero cree. Cree. Lo que Dios dice en su palabra es verdad. ¿Y por qué decimos que es verdad? Porque un señor, abuelito, un predicador, un hermano, el que inició la obra hace 70, 80 años, nos dijo que esto era verdadero. No, porque en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, en nuestras convicciones, algo llegó e iluminó y nos dio a entender que lo que ese abuelito, esa persona estaba diciendo era la verdad y por eso estamos aquí. Predicador, por eso estamos aquí. Predicador, por eso hemos venido a la campaña. Porque hemos creído que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios lo puede hacer. Macue dice, el concepto de Dios existente antes de la materia y de la creación de la misma por su mandato u ordenación que existe, está más allá del dominio de la razón o de la demostración. Se acepta sencillamente por un acto de fe. Y porque la palabra de Dios nos lo comprueba todos los días que amanece. El sol no deja de brillar. Y además de eso la Biblia dice que se calentará 7 veces y va para allá. Ya está haciendo calor. Eso es señal de que el sol está más caliente todavía. Y no se ha bajado, gracias a Dios. No está más cerca de la tierra, sino ya estuviera quemando. Pero es que la Biblia lo dice y por eso nosotros creemos.
Él dice que hace llover sobre buenos y malos, y eso sucede. Por eso le creemos. Él dice que envió a su Hijo Jesús a salvar a la humanidad, y por eso le creemos, porque Él murió en la cruz. Y nosotros sentimos la convicción y el arrepentimiento y el cambio que ha sucedido cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Lo que dice la Biblia es verdad. Amén. Cuarto, por la fe entendemos. El mundo dice ver para creer. Dios dice cree para que veas. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Y el apóstol Juan especifica o escribió: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para que sepáis, para que tengáis conocimiento de qué es la realidad. En lo espiritual, la fe precede al entendimiento. ¿Sí escuchó eso? En lo espiritual, la fe precede, es antes que el conocimiento. Antes que el mundo existiese, antes que usted tuviera uso de razón, ya la fe existía. ¿Desde cuántos años hace que la fe existe? Millones y billones y quinquillones de años hace que la fe existe. Porque la fe existe desde que Dios existe, y Dios existe desde siempre y por siempre y para siempre. Bendito sea Dios. El universo, la tierra, fue organizada exactamente por la palabra de Dios. Dios habló y la materia vino a ser de lo que no existía. Es como dije antes, un golpe de poder de Dios hizo que existiera oro, plata, minerales, carbón, petróleo, rubíes, esmeraldas y de todo. En un golpe de poder. ¿Qué puede hacer Dios en un momento de poder contigo o con tu familia o con este pueblo o con nosotros? ¿Será que nos conviene avivar nuestra fe en este tiempo difícil y cruento? ¿Será que nos conviene aumentar nuestra fe? Usted me va a decir, y yo sé que está peleando conmigo allá sentado y me está diciendo, y el que me va a ver o a escuchar va a decir: yo tengo fe. Usted tiene fe en las posibilidades, pero yo lo estoy invitando a tener fe cuando no hay ninguna posibilidad. Cuando te digan te vamos a matar, usted puede decir: en Cristo hay vida. Aunque esté muerto, viviré. Aunque muera esta carne, yo seguiré viviendo, porque Dios ha dicho que seré eternamente y para siempre con Él por los siglos de los siglos. El poder de Dios es invisible. Igual que en el caso para el ojo desnudo humano, con los átomos, las moléculas y los gases. Usted a ciencia cierta con el puro ojo no puede ver eso. No puede descubrir un átomo. No puede descubrir qué tipo de gas o una molécula. En esa pequeñez de milésimas no puede descubrirla con el propio o solo ojo. Así es la fe. Es invisible al ojo humano. La fe no va por vista.
La fe no actúa por lo que ve. La fe actúa por lo que Dios es. Bendito sea su nombre para siempre. El que actúa por vista es carnal, es de este mundo, y aquí se puede quedar si no se arrepiente y cambia. El hombre no acciona, el hombre cristiano, el líder de Dios, la mujer de Dios, no acciona basado en lo que ve. No se deja impresionar por lo que ve. Él sabe que el único que puede hacer la diferencia es Dios, nada más. ¿Me escuchó eso? El único que puede hacer la diferencia es Dios, nada más. Quinto, el hecho de la creación, tal como está expuesto en Hebreos 11:3, es indiscutible, nunca ha sido mejorado y nunca lo será jamás. Cuando iniciamos el registro de héroes de la fe, vemos que Adán y Eva son dejados, no son tenidos en cuenta. ¿Sí se dio cuenta de eso? Cuando lea Hebreos 11 con calma se va a dar cuenta que Adán y Eva, ¿cuál fue la razón que Adán y Eva no aparecieran? ¿Se acuerdan cuando Eva tuvo que decidir? El diablo le decía esto, Dios le decía esto, y Eva decidió. ¿Qué fue lo que decidió Eva? Que lo que decía Satanás era la verdad. Y Adán, compañero de Eva, lo siguió. Por esa razón no aparecen inscritos en el récord de la fe. Pero, sin embargo, esto no niega que fueron posteriormente salvados por la fe. Como se prefigura con las túnicas de pieles de animales muertos en sacrificios propiciatorios. Porque recuerde que en ese tiempo no se comían animales. Y que desde el principio Dios permitió sacrificios de animales para adorarle a Él. Ese fue el caso de Abel, que sacrificó para adorar a Dios. Así que en el tiempo de Adán y Eva, cuando estaban escondidos, no mataban animales. Comían frutas, comían hojas del campo, comían cosas así. Pero encontramos que Dios los vistió con pieles de animales que habían sido sacrificados. Tal vez, puede ser, a lo mejor, Abel, que es el primer personaje de la fe, de haber tenido alguna revelación de que el hombre pecador puede acercarse a Dios solo sobre la base de la sangre derramada por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué ofreció Abel? Un animalito en sacrificio. ¿Qué ofreció Caín? Frutas. ¿Dónde dice la Biblia que por el derramamiento de la savia de las frutas el hombre será redimido? En cambio, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea que la sangre siempre en la visión de Dios estaba diciendo: donde se sacrifique un animal en honor y honra al Dios verdadero, símbolo de que después de los tiempos, de las edades y de las sazones de los tiempos, vendrá el Salvador del mundo, el Goel, el que redimirá a la humanidad por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios para siempre. En todo caso, Abel lo que hizo fue exhibir su fe. No exhibió sus atuendos,
No exhibió sus maquillajes. No exigió su atletismo. Abel exhibió una actitud. Y esa actitud fue de fe. Fe a Dios. Porque lo amo, lo adoro. Porque lo amo, le sirvo. Porque lo amo, estoy dispuesto a ofrecer lo mejor para Él. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, lo mejor será para mi Dios. Él merece mi alabanza, mi gloria, mi honra y mi gratitud. No es el desecho, no es lo que sobre, no es lo que quede, es lo que es primero sobre todo. Y por eso es que muerto Abel, todavía siguen vibrando las cuerdas vocales de Abel, diciendo: sin fe es imposible agradar a Dios. Si no accionas en fe, no verás a Dios. Si no te despojas de la duda, no verás a Dios. Si no funcionas en una actitud de fe, no vas a ver la gloria de Dios. Y recuerda, esa actitud se debe manifestar cuando ya no existan esperanzas, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya todo está agotado, cuando la ciencia médica dijo: llévenselo para la casa, que disfrute, denle lo que pueda y ténganlo allá, porque él dentro de poco va a morir. Ahí es donde la fe se despierta y actúa. No es cuando yo quiero, no es cuando yo digo, no es como yo pienso, es cuando todo está terminado, cuando no hay alternativas, cuando no hay soluciones, cuando no queda nada que hacer. Viene la presencia de Dios y activa la fe, y la fe mueve montañas. Bendito sea Dios. El sacrificio de Caín fue de vegetales o de frutas. Por lo tanto, fue incruento, o sea, no sangriento, o sea, no por sangre, como la visión de Dios, como lo he establecido desde el principio de las edades. Abel ilustra una verdad, y es la verdad de la salvación, que es por gracia, por medio de la fe en Cristo, el único sacrificio hecho a favor de nosotros, que habíamos fallado y que no merecíamos el reino de los cielos. Escúchame lo que te voy a decir esta mañana. Para ti y para mí no había una posibilidad. Pudieras pensar que por lo bueno, o por la familia, o por lo que hacías, para ti y para mí no habían posibilidades. No habían. Por eso actuó la fe a favor nuestro. Y la fe fue basada en Cristo Jesús, Salvador y restaurador y libertador, Redentor, Rey de reyes y Señor de señores, Salvador de la humanidad, Dios Emmanuel con nosotros. Para que no vaya a seguir creyendo en que, bueno, mi mamá es cristiana, mi papá también es cristiano, y bueno, el señor ese que vive ahí al lado de mi mamá también es cristiano, y yo por eso me salvo. No, Señor, para usted no hay un ápice de posibilidades de salvarse si no es en Cristo Jesús. Y no se salva sino por la fe. Por las obras no se salva nadie. Por la fe en Cristo Jesús. El único Salvador es Cristo Jesús. Y lo que activa la salvación de Cristo Jesús es la fe en Él. Escúchame, para ser salvos no hay una alternativa
solo Cristo Jesús. En Él es que hay vida eterna, en Él es que hay salvación. Entonces concluimos diciendo: Caín prefigura el estéril intento de los hombres de salvarse por medio de buenas obras, no por el derramamiento de sangre o por usar la sangre de Cristo expuesta en el sacrificio en la cruz del Calvario. Alguien dijo: no fue la excelencia personal de Abel lo que contempló Dios al contarlo justo. ¿Me estás escuchando? Sino la excelencia del sacrificio que trajo por la demostración de su fe en Dios y lo que Dios estableció antes de la fundación del mundo. Por creerle a Dios y por amar a Dios es que Abel es contado como justo. Es lo que trajo, es lo que traigo en la fe, como lo acerco al altar de Dios. Con qué devoción lo traigo, con qué certeza lo traigo, con qué propósito lo traigo. Es para agradecer a Dios su infinita salvación, su amor inmensurable, su amor inmaculado, su amor inmerecible, su gracia continuada, o sencillamente para que sepan que me fue bien. Así es con nosotros. No somos justificados por nuestro carácter de buenas obras, sino solo a causa de la excelencia y el sacrificio de Cristo, y por aceptarlo a Él en la fe con toda la fuerza de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y escúchame, Abel fue asesinado por Caín. Porque la ley aborrece la gracia. Y si usted piensa que porque usted es así, y porque usted dice así, porque usted es así, usted se salva, está equivocado. Eso es parte de la ley. Abel no creyó nada de eso. Abel lo que hizo fue creer en Dios y a Dios, y decir: yo me debo a Dios, y lo que vive en la vida se lo dedicaré a Dios. Para Él será mi alabanza, para Él será mi gloria, para Él será mi honra. Cuando usted adora a Dios y le busca en espíritu y en verdad, es posible que las fuerzas del mal digan: lo vamos a exterminar. Pero permítame decirle, Abel no tuvo miedo, porque sabía que si moría ya quedaba registro de su voz, de sus cuerdas vocales, que dirían: Abel adoró al Dios Altísimo. Abel adoró al Dios Altísimo. Abel tuvo fe en el Dios Altísimo. Abel proclamó al Dios Altísimo. Abel perdurará por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Aleluya. Nadie se puede salvar ni se justifica a sí mismo. Solo Jesús nos santifica. Solo Jesús nos justifica. Solo Jesús nos muestra su amor y su misericordia en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. En sentido figurado, hay un sentido en el que la fe hace posible que las cuerdas vocales de una persona sigan operando muchos tiempos después de que su cuerpo está yaciendo en el sepulcro. ¿Cuántos años hace que Abel murió?
Y lo que Abel dijo en el sacrificio todavía sigue siendo un testimonio de vida para todos los que creen en Dios y le creen a Dios. No ha menguado ni un día en el que las cuerdas vocales de Abel todavía retumben y digan: a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Los intérpretes bíblicos, los mensajeros bíblicos, los misioneros que van por las calles y los pueblos, por las ciudades, van diciendo: imitad la fe de Abel, seguid la fe de Abel, buscad la fe de Abel, amad la fe de Abel. Porque su voz no se ha callado y aún grita desde la tumba. A pesar de que fue muerto por su hermano, el testimonio de vida, de fe, perdura por los siglos de los siglos. Y es por eso, y es por la obra de fe que él o ella realizó, tendrá vigencia en las generaciones venideras, llamando a imitar la fe en Cristo para salvación a todos los que le conocieron, sean hombres, sean mujeres, sea joven, sea niño o anciano. Este es el precioso legado que podemos dejar a una generación que queda en medio de los peores tormentos de la humanidad. La fe en Dios para salvación es la victoria de los seres humanos.